Buenas a todos y a todas. En esta nueva clase virtual nos dedicaremos a ver los denominados o algunos de los denominados métodos de integración. Bueno, en esta parte de la materia está dedicada a estudiar distintos métodos que nos permitan o resultarán útiles para calcular primitivas. Recordemos que la clase pasada introdujimos la noción de primitiva, que era, dada una función f, queremos buscar todas aquellas funciones f mayúscula que al derivarlas nos devuelvan f. También en la clase pasada vimos que este problema no tenía unicidad, es decir, si había una primitiva f mayúscula, al sumarle constantes obteníamos todas las otras primitivas. Y por eso habíamos probado que el cálculo de primitivas de una función f minúscula se reduce a calcular una primitiva particular, f sub 0, y al sumarle cualquier constante, es decir, que son traslaciones verticales de una función, obteníamos todas las restantes primitivas. Dicho de otra forma, el cálculo de las primitivas de una cierta función se reducen a buscar una primitiva particular y así obtenemos todas. Entonces, si para buscar las primitivas de una función tenemos que buscar una primitiva en particular, nos preguntamos cómo podemos encontrarla. También en la clase pasada vimos que hay funciones que poseen primitivas inmediatas, entonces en ese caso, esta es fácil de calcular, esta primitiva particular. Pero lo que nos preguntamos es qué sucede cuando la función de la cual partimos, f, no posee una primitiva f sub 0 inmediata. Bueno, lo que vamos a hacer en esta clase es ver métodos que nos permitan calcular esta primitiva particular en los casos en que la función no tenga primitiva inmediata. Comenzaremos por el método de integración por partes. Primero vamos a recordar cómo se calculaba la derivada del producto de dos funciones. Si f y g son dos funciones derivables, entonces la derivada del producto es igual a esta expresión. Recordemos que la derivada de f por g es igual a la derivada de f por g más f por g derivado. Entonces, a partir de esta igualdad, tenemos que las primitivas de la derivada de f por g tienen que ser igual a las primitivas de la derivada de f por g más f por g'. Antes de continuar, observemos que el término a la izquierda es fácil de calcular quiénes son las primitivas, porque quiénes son las funciones que al derivarla me van a dar f por g derivado. Y bueno, va a ser f por g más cualquier constante. Por lo tanto, el término de la izquierda lo podemos reescribir de esta forma, ¿sí? Porque es fácil de resolver, mientras que el término de la derecha, lo único que podemos hacer por ahora es aplicar la propiedad de la suma de las primitivas. Recordemos que la primitiva de una suma era igual a la suma de las primitivas. Entonces ahora, si pasamos restando uno de los términos, por ejemplo, una de las primitivas hacia la izquierda, nos quedaría lo siguiente. F por g menos la primitiva de f' por g es igual a la primitiva de f por g'. Bueno, antes de continuar observemos que uno dice, bueno, pero ¿dónde estaba el c que aparecía acá, aquí sumando a f por g? Bueno, ese c lo podemos incorporar a este conjunto porque sabemos que todas las primitivas de alguna función o de cualquier función son de la forma una primitiva particular más cualquier constante. Entonces las constantes, la c que estaba aquí sumando, lo incorporamos al símbolo este. Entonces, si reescribimos esta expresión, tenemos la siguiente fórmula. Fíjense, este término lo voy a escribir a la izquierda y nos dice que la primitiva de f por g' es igual a f por g menos la primitiva de f' por g de x. Es decir, el método nos establece lo siguiente. Si vos querés calcular la primitiva del producto de dos funciones, donde una la voy a llamar f y a la cual la tengo que poder derivar, y a otra la voy a llamar g', pero a la cual le tengo que poder buscar una primitiva, que sería g, esta primitiva que estamos buscando se obtiene de la siguiente forma. F por g menos la primitiva de la derivada de f por g. Es decir, el método de partes nos permite buscar primitivas de productos que tengan este formato, pero no es inmediata la primitiva que obtenemos, porque fijemos, vamos a observar que de este lado nos quedó una nueva primitiva para calcular. Es decir, el método, cuando lo vayamos a aplicar, vamos a tener que pasar de una primitiva a otra. Entonces,
Comencemos con un primer ejemplo. Queremos calcular la primitiva de x por e a la x. Bueno, observemos lo primero, que esta función a la cual le queremos calcular la primitiva no posee primitiva inmediata, es decir, no está en la tabla que vimos la clase pasada. No hay una función obvia que al derivarla nos dé x por e a la x. Por ese motivo vamos a aplicarle alguno de los métodos. Por ahora el único que sabemos es el método de integración por partes. Entonces, aquí tenemos el producto e a la x por x. Bueno, acá tenemos que seleccionar a cuál llamamos función derivada g' y a cuál llamamos función a derivar f. Entonces, en este caso vamos a seleccionar como f x, que su derivada sabemos que es 1, que aparece aquí en la fórmula. Y por otro lado vamos a llamar g' e a la x. A la que llamemos g', recordemos que tenemos que poder integrarla u obtener su primitiva de manera inmediata. Es decir, ¿quién es una primitiva de e a la x? E a la x. Entonces, una vez que tengo todos los elementos, aplico la fórmula. Esto es igual a g por f menos la primitiva de f' por g. Por lo tanto, esto nos quedó igual a x por e a la x menos la nueva primitiva, que en este caso nos quedó buscar la primitiva de e a la x, que justo es inmediata. Por lo tanto, la podemos directamente reemplazar por su resultado, que es e a la x más constantes. Entonces, de esta forma, al aplicar el método de integración por partes, podemos buscar quiénes son todas las funciones que al derivarlas nos devuelven x por e a la x. Recordemos que eso, que lo último que dije, es una de las ventajas que poseen las primitivas. Es decir, uno puede chequear que está bien la cuenta que hizo, ya que si deriva esta última expresión, la derivada nos debería devolver, en este caso, x por e a la x. Bueno, vamos a hacer algunas observaciones del método. Este método nos reduce el cálculo de una primitiva al de otra más sencilla. Era lo que les decía al principio. La fórmula de integración por partes posee dos primitivas, pero en general se supone que la primitiva del término de la derecha que está restando tiene que ser más sencilla que la inicial. En el ejemplo anterior teníamos que, por un lado, la primitiva de x por e a la x, que era de donde iniciaba el ejercicio, y por el método pasamos a la primitiva de e a la x, la cual es mucho más sencilla e inmediata. La función que llamamos g' y a la cual tenemos que buscarle g, es decir, una primitiva, sabemos que tiene infinitas primitivas, pero de las infinitas que tiene podemos seleccionar cualquiera. Por lo eso seleccionamos la función g, que es una primitiva de g', pero que tiene constante nula. Y por otro lado, no hay una forma clásica de elegir quién jugará el papel de función f, es decir, a derivar, y quién jugará el papel de función g', es decir, a cuál le tenemos que jugar la primitiva. A pesar de que existen algunas reglas que indican qué elección conviene hacer, la mejor manera de aprender a elegir es a través de la práctica y calculando muchas primitivas. Bueno, vamos ahora a calcular, de nuevo por el método de partes, la primitiva del producto de dos funciones. Un polinomio, x² más x multiplicado por el logaritmo. Bueno, en este caso, notemos que acá no hay ambigüedad de qué función voy a llamar como f y qué función voy a llamar como g'. ¿Por qué? Porque si nosotros eligiésemos como g' la función logaritmo, deberíamos saber quién es g, es decir, quién no es una primitiva del logaritmo, la cual no lo sabemos porque no es inmediata. Entonces vamos a elegir como f al logaritmo, y la voy a derivar, y su derivada sabemos cuál es, que es 1 sobre x, y voy a llamar g' al polinomio de grado 2, al cual le tengo que poder buscar una primitiva, pero eso no hay problema porque sabemos cómo se buscan las primitivas de todas las potencias. Por lo tanto, aquí tenemos g. Entonces ahora tenemos que sustituir en la fórmula. La primitiva de x² más x multiplicado por el logaritmo es igual a ¿quién? A f por g menos f' por g. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en esta nueva primitiva. Pero para ello, bueno, primero vamos a hacer el producto de estas dos expresiones, nos queda un polinomio, y ahora lo único que tenemos que hacer es buscar la primitiva de este polinomio, pero que sabemos porque es sencillo, lo que tenemos que hacer es separar la primitiva en dos sumas, sacar las constantes fuera de las primitivas, y por último, calcular las primitivas de las potencias, en este caso x², que es x³ sobre 3, y la primitiva de x, que es x² sobre 2. Y de esta forma obtuvimos cuáles son todas las funciones que al derivarlas nos devuelven esto.
Bueno, ahora veamos otro sencillo ejemplo del método de integración por partes y nos vamos a concentrar en calcular la primitiva del logaritmo de x. Bueno, un primer comentario que podemos hacer es que cuando uno mira la función a la cual le quiere calcular la primitiva, que sería el logaritmo, dice, bueno, hay que esperar un minuto. No tenemos un producto, que es lo que pide el método de integración por partes, porque recuerden que en el método uno supone que tiene un producto de una función f por una función g'. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reescribir a la función logaritmo como el producto de dos funciones. Una que sea la función constantemente 1 y la otra la función logaritmo. Entonces, vamos a integrar este producto. En este producto no hay ambigüedad. A quién tenemos que llamar como función a derivar y a quién tenemos que llamar función que está derivada. Obviamente vamos a llamar como f el logaritmo, ¿sí? Y por lo tanto, aquí aparece f', 1 sobre x. ¿Y a quién vamos a llamar g'? Y 1, pero por lo tanto, ¿quién sería g? X, que aparece aquí y aquí. Entonces, aplicando la fórmula, trabajando un poco con la expresión de la nueva primitiva que nos queda vía el método de integración por partes, nos quedó que esto es igual a x por el logaritmo de x menos la primitiva de 1, diferencial x. Bueno, pero ¿quién es la primitiva de 1? Y x más constantes. Entonces, de esta forma obtuvimos quiénes son todas las funciones que tienen la propiedad que al derivarlas nos devuelven el logaritmo. ¿Sí? Es decir, hay que tener en cuenta que a veces el método de partes se puede aplicar a pesar de que visiblemente no parezca que hay un producto. Bueno, en esos casos uno puede considerar y poner la función constantemente 1 para que haya un producto. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en un ejemplo que va a ser el último del método de integración por partes, que es calcular la primitiva del producto de a la x por el seno de x. Bueno, antes que nada veamos que cualquiera de las dos funciones pueden jugar el papel de f o g'. Es decir, a cualquiera de las dos funciones la puedo derivar y a cualquiera de las dos le puedo calcular primitiva inmediata. ¿Por qué? Porque si selecciono como g' e a la x, sabemos que g es e a la x. Y si selecciono como g' el seno, también sabemos quién es la primitiva. Bueno, se los dejo pensar un minuto, pero sabemos qué función al derivarla nos da el seno. Bueno, pero vamos a hacer la siguiente elección. Vamos a llamar como g' al seno y como f e a la x. Entonces, con esta elección vamos a aplicar el método de partes. Fíjense que la primitiva de e a la x por el seno de x nos queda menos coseno de x, porque si g' es el seno, g tiene que ser el menos coseno, y si f es e a la x, f' es e a la x. Entonces nos quedó esta igualdad. Ahora tenemos que concentrarnos en calcular la primitiva del mismo estilo que la original, es decir, tenemos que calcular la primitiva del coseno de x por e a la x. Dice, entonces vamos a aplicar de nuevo el mismo método, el método de partes, pero sobre esta nueva primitiva. Entonces, nos olvidamos un poco de la primitiva inicial y nos concentramos en querer calcular la primitiva de e a la x por el coseno de x, haciendo la siguiente elección. Vamos a llamar como f' a la función coseno. Por lo tanto, f será el seno. Y como función g e a la x. ¿Sí? Entonces, si aplicamos el método de integración por partes, nos queda que la primitiva de e a la x por el coseno de x para esta elección de funciones es igual a esta expresión. O, si lo reescribimos un poco, es esto. Entonces ahora vamos a juntar las dos cosas que teníamos. Nosotros queríamos calcular la primitiva de e a la x por el seno de x. Al aplicar una vez el método de partes nos quedó que es igual a esta expresión. Pero recién calculamos quién es la primitiva del producto de coseno de x por e a la x, que es la expresión esta que llamamos con 2. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir esta primitiva por la expresión que obtuvimos. Entonces, fíjense que si agrupamos un poco, nos quedó que la primitiva a la cual queremos calcular es igual al menos coseno de x por e a la x más seno de x por e a la x menos esta nueva primitiva. ¿Sí? Bueno, pero vamos a observar lo siguiente. La primitiva que nos quedó en este último paso es igual que la primitiva que queríamos calcular. Entonces lo que podemos hacer es pasar esta primitiva a este lado de la igualdad y obtenemos lo siguiente. Aquí la escribí de nuevo para que sea más cómoda para su lectura. Esta era la última igualdad que teníamos. Entonces fíjense, si a esta
primitiva la pasamos sumando en el término de la izquierda, nos quedó 2 por la primitiva de a la x seno de x diferencial x igual a esta expresión. Pero bueno, si ahora pasamos dividiendo por 2, obtenemos la primitiva que estábamos buscando. Es decir, en este caso tuvimos que aplicar el método de partes dos veces, y cuando aplicamos el método de partes dos veces, obtuvimos la misma primitiva que queríamos calcular. Entonces tuvimos que operar algebraicamente con ellas para poder buscar la primitiva inicial. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en el método de sustitución. Para obtener la fórmula del método, vamos a recordar cómo era la derivada de la composición de dos funciones. Supongamos que tenemos dos funciones, g, una función g que es derivable en x, y una función f que es derivable en g de x. Entonces, por la regla de la cadena, la derivada de f compuesta con g en un x era la derivada de f por g de, evaluado en g de x por la derivada de g. Entonces, si ahora queremos calcular la primitiva de esta expresión, por esta igualdad nos quedó que es igual a la primitiva de esto, va a tener que ser igual a la primitiva de esto. Pero algo que podemos observar es quién es la primitiva de f compuesto con g derivado. Y bueno, va a ser f compuesto con g más x. ¿Por qué? Porque esta función al derivarla me devuelve esto. Entonces, fíjense que de esta igualdad tenemos esta expresión, que la primitiva de f' compuesto con g y multiplicado por g' de x es igual a f compuesto con g. Es decir, observemos que el método de sustitución, que es el que vamos a tratar de encarar ahora, una de las ventajas que tiene respecto al anterior método es que cuando lo podamos hacer o usar, no tenemos que calcular una nueva primitiva, sino que nos va a dar directamente quién es la primitiva que estamos buscando. Pero también que tiene algunas desventajas. Notemos que la forma o la expresión que tiene que tener a la función que le queremos aplicar el método tiene que ser el producto de dos funciones, pero con este formato, una f' compuesta con g multiplicado por g'. Bueno, para comprender en qué consiste el método, veamos algunos ejemplos. Vamos a comenzar por calcular la primitiva de 2x por el coseno de x cuadrado más 1. Bueno, primero es inmediato notar que la función, por ahora la voy a llamar h, que es la función a la cual le quiero buscar la primitiva, no posee una primitiva inmediata, ya que no es ni suma ni resta de funciones con primitivas inmediatas. Una cosa que sí podríamos hacer fácilmente es sacar el 2, que es un factor que está multiplicando, pero esto tampoco nos facilitaría la tarea. Entonces, lo que podemos ver es que hay una composición de funciones. Dicho de otra forma, o más fácil o coloquialmente, si llamamos como g la función x cuadrado más 1, que es la función que se encuentra dentro del coseno, también notemos que su derivada, la derivada de esta función g, es 2x, que es esta expresión que tenemos acá. Por lo tanto, nos faltaría identificar en la fórmula del método de sustitución quién sería f'. Entonces, fíjense, si miramos un poco la expresión, nosotros la expresión que queremos calcular la primitiva es 2x coseno de x cuadrado más 1. A esta función la podemos llamar g fácilmente, y aquí está su derivada, o sea, aquí está g'. Por lo tanto, mirando esta igualdad, nos quedaría que f' sería el coseno. Entonces, si f' sería el coseno, sabemos quién es f, porque es el seno. Entonces, estamos ahora en condiciones de aplicar el método de sustitución. Entonces, fíjense, con todo lo que hicimos antes, queremos calcular la primitiva de esta función. Pero esta función la podemos escribir en el formato del método de sustitución. Es decir, como una función f' compuesta con g por g'. Pero una vez que tenemos este formato, sabemos quién es su primitiva, porque la primitiva es f compuesto con g. Bueno, entonces en este caso tenemos quién es seno de x cuadrado más 1 más constantes. Bueno, antes de seguir, uno puede decir, uy, bueno, el método de sustitución no es tan sencillo, porque tengo que identificar quién es g, quién es g', quién es f' y hacer un montón de cuentas. Entonces vamos a ver una versión más económica del método, que es la que vamos a usar. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir en el mismo ejemplo que hicimos recién a g de x, que era la función, que es así la vamos a tener que identificar,
la función g es fácil de identificar en general porque la función g tiene que tener multiplicando su derivada. Recordemos que era g'. Entonces lo que vamos a hacer es así. Vamos a llamar a la g que tenemos detectada la vamos a llamar por una nueva variable, por ejemplo u. Y vamos a sustituir g' diferencial x, toda esta expresión, por diferencial u. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable. La función a la cual queríamos calcular la primitiva era esta. Entonces, esta era en el formato que nos pedía el método de sustitución. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar como GU. Aquí iría acá va un f'. Entonces nos quedaría la primitiva, bueno, y g' diferencial x es diferencial u. Entonces nos queda la primitiva del coseno de u. Pero ¿quién es la primitiva del coseno de u? Seno de u, porque esta es una primitiva inmediata. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la siguiente observación. Una vez que hacemos el cambio de una variable, en la nueva integral, que en este caso es esta, o primitiva, solo debe aparecer la nueva variable, que en este caso es u. Esto debe ser siempre, no pueden quedar las dos variables mezcladas. Después del cambio de variable no puede sobrevivir ninguna variable original, es decir, x. Solo debe estar la nueva variable. Entonces, una vez que ya pudimos calcular la primitiva, lo único que tenemos que hacer es volver a sustituir quién era u. Recordemos que para nosotros u era x cuadrado más 1. Entonces nos queda que la primitiva de 2x coseno de x cuadrado más 1 es igual al seno de x cuadrado más 1 más constantes. Bueno, veamos que esto es la respuesta que estamos buscando, entonces lo único que tenemos que hacer es derivar esta expresión. Bueno, aplicando la regla de derivación correspondiente, vemos que la derivada de esta expresión nos queda coseno de x cuadrado más 1 multiplicado por 2x. Por lo tanto, estas son las primitivas que estábamos buscando. Bueno, entonces, antes de ver otro ejemplo, lo que tenemos que hacer para aplicar el método de sustitución es cambiar la variable inicial por otra. Pero la pregunta es ¿quién es el cambio de variable? Bueno, el cambio de variable es lo que en la fórmula inicial llamamos g. Es decir, el cambio de variable va a tener que ser aquella expresión g que tiene que tener multiplicando su derivada g'. Entonces, vamos a concentrarnos en calcular la primitiva de este cociente de dos polinomios. Bueno, primero es inmediato que no posee primitiva inmediata. Además, si quisiéramos aplicar la fórmula inicial del método de sustitución, esa que era f' compuesta con g multiplicada por g', aquí ni siquiera es inmediato identificar quién es f', quién es g. Entonces vamos a ir a la versión más económica. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver es quién es la nueva variable o la sustitución que vamos a hacer. Recordemos que la sustitución que vamos a hacer es identificar al menos g y correspondientemente g'. Entonces, en esta expresión tenemos que buscar quién jugaría el papel de g. Recordemos que la expresión que va a jugar el papel de g tiene que verificar que tiene su derivada, multiplicando, o en la misma expresión tiene que estar multiplicando su derivada. Entonces, fíjense, aquí parecería bastante lógico suponer que la sustitución que tenemos que hacer es el polinomio de grado 3. ¿Por qué? Porque si tenemos la suerte que corresponde, su derivada podría ser este polinomio de grado 2. Bueno, entonces vamos a proponer la siguiente sustitución. Vamos a proponer como u, que es la nueva variable, y de ahí el nombre del método de sustitución, x cubo menos 3x cuadrado más 7. Por lo tanto, por lo que dijimos, el diferencial de la nueva variable u es la derivada de la expresión diferencial x. Bueno, entonces vamos a calcular la derivada de esta expresión respecto a la letra x o variable x. Entonces esto es 3x cuadrado menos 6x. Que si uno saca factor común 3, nos queda 3x cuadrado menos 2x diferencial x. Entonces observemos que de esta igualdad apareció lo que tenemos aquí, x cuadrado menos 2x diferencial x. Lo único que nos estaría molestando es este factor 3. ¿Sí? Porque en la primitiva no aparece este 3. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, lo que podemos hacer, hay muchas formas, pero nosotros tenemos esta primera primitiva por calcular. Entonces, como nosotros con la sustitución que propusimos necesitamos 3 veces esto, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por 3 dentro de la primitiva. Un 3
lo vamos a agrupar con esta expresión y otro 3 lo dejo acá en la función. Entonces, este 1/3 lo primero que puedo hacer es sacarlo dentro de la primitiva. Fuera de la primitiva, perdón. Y entonces ahora nos quedó esta expresión. Pero fíjense que ahora a esta expresión sí le podemos aplicar la sustitución. ¿Por qué? Porque aquí abajo aparece lo que llamamos u, y 3 por x cuadrado menos 2x diferencial x era lo que llamamos diferencial de u. Entonces ahora nos quedó por calcular una nueva primitiva en la variable u, pero la cual tiene que ser u inmediata o casi inmediata. Fíjense que en este caso es inmediata, porque ¿quién es la primitiva de 1 sobre u respecto a la variable u? Y es el logaritmo del módulo de u, más constantes obviamente. Entonces, de esa forma ya calculamos la primitiva. Una vez que calculamos las primitivas, lo único que tenemos que hacer es volver a sustituir, es decir, ¿quién era u? Y bueno, era toda esta expresión en la variable x. Y así obtuvimos la primitiva de la función inicial. Bueno, vamos ahora a calcular otro ejemplo del método de sustitución, que es calcular la primitiva de x por la raíz cuadrada de x menos 1. Bueno, en este ejemplo no hay una sustitución que sea evidente. ¿Por qué? Porque no hay una función g que podríamos decir, ah, bueno, ¿quién es g'? ¿Sí? Fíjense que acá las elecciones para g podrían ser, y uno dice, bueno, podría elegir el polinomio x menos 1, pero su derivada da 1, que seguro está. Podría elegir x, porque el 1 también está. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a proponer una sustitución que haga desaparecer la raíz. Y veremos que si con esa sustitución podemos hallar la primitiva buscada. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir u por la raíz de x menos 1. Bueno, si uno opera algebraicamente en esta igualdad, obtenemos que x sería igual a u cuadrado más 1. Entonces, si a esta expresión le aplicamos lo que dijimos al comienzo, el diferencial de x es la derivada de esta función, que es 2u, por el diferencial de u. Por lo tanto, vamos a ver qué nos quedó. Nosotros queremos calcular la primitiva de esta expresión. Pero ahora vamos a reescribir toda esta expresión en la variable u. ¿Sí? Tengamos en cuenta que tenemos que sustituir todo. Es decir, no puede aparecer más la variable x. Tiene que aparecer todo en variable u. A ver, x por cuánto lo vamos a sustituir. Y bueno, por u cuadrado más 1. Raíz de x menos 1 es u. Y el diferencial de x es 2u diferencial de u. Es decir, nos quedó por calcular la primitiva del producto de estas tres funciones respecto a la variable u. Fíjense que acá el diferencial empieza a tomar un poco de sentido. El diferencial es lo que nos va indicando en cada nivel cuál es la variable que estamos considerando. En este caso, nuestra variable en este nivel es u. Entonces, bueno, si hacemos el producto de estas tres funciones, primero el 2 lo podemos sacar porque es una constante fuera de la primitiva, y u por u nos devuelve u cuadrado. Entonces nos queda, una vez haciendo este producto, la primitiva de un polinomio de grado 4, pero el cual sabemos integrar fácilmente y cuya primitiva es esto, en variable u. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer solamente es volver a sustituir u por la sustitución inicial y así obtenemos la función que al derivar nos va a devolver x por el x. Bueno, como siempre le recomendamos al lector que puede chequear que derivando esto se obtiene esto. ¿Sí? Recordemos, aquí la sustitución no fue tan elemental, sino que la sustitución, como no había ninguna sustitución privilegiada, fue tratar de eliminar la raíz cuadrada. Bueno, y como último ejemplo vamos a mostrar un ejemplo donde se pueden combinar ambos métodos. ¿Sí? Porque esto puede ser, no digo común, pero pueden aparecer funciones a la cual le vamos a buscar las primitivas que para hacerlo tengamos que usar de alguna forma sustitución y parte simultáneamente. Entonces, primero vamos a hacer una sustitución similar a la del ejemplo anterior, que vamos a sustituir la raíz de x, la vamos a llamar p. Entonces, de esto nos queda que x es p cuadrado. Entonces, a partir de esta igualdad, sabemos que el diferencial de x es 2p, que es la derivada de p cuadrado, diferencial p. Entonces, vamos a hacer el método de sustitución. En el método de sustitución nos queda que la primitiva del arco tangente de la raíz de x respecto de x es igual al arco tangente de p, porque eso es lo que vale la raíz de x, y el diferencial de x es 2p diferencial p. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en buscar
una primitiva de la función arcotangente de P multiplicado por 2P. Entonces, como tenemos que buscar la primitiva de un producto, vamos a intentar aplicar el método de partes en esta función, que por ahora es en variable P. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el 2 fuera de la primitiva, entonces queremos calcular la primitiva de la cotangente de P multiplicado por P. En este ejemplo vamos a llamar como F, es decir, la función a la cual vamos a derivar en el método de partes, a la arcotangente, y como función G' a la función P. Entonces, si aplicamos el método de partes, nos queda arcotangente de P, que es la F, y ¿quién sería G? Y bueno, P cuadrado sobre 2, menos, y aquí viene la fórmula del método de partes. Ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en reescribir un poco esta expresión. Fíjense que un medio sale fuera de la primitiva y nos quedó ahora calcular la primitiva de P cuadrado sobre 1 más P cuadrado. ¿Sí? Aquí lo que hicimos fue el 2 distribuirlo, fíjense que este 2 se cancela con este y este 2 se cancela con el 1 medio. Entonces, la primitiva esta que queríamos calcular nos quedó igual al arcotangente de P por P cuadrado menos esta nueva primitiva. Entonces, fíjense, ya hicimos primero sustitución, luego partes, pero todavía nos quedó por calcular una nueva primitiva. La primitiva que queremos calcular es esta. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para calcular esa primitiva? Esta primitiva, fíjense que es el cociente de dos polinomios de grado 2. Entonces lo que vamos a hacer es, no vamos a aplicar ni métodos ni sustitución, vamos a reescribir esta expresión de la siguiente forma. Vamos a sumar y restar 1 en el numerador. ¿Sí? Aquí fíjense que dice denominador, pero no, hay un error, es en el numerador. Entonces, una vez que sumamos y restamos 1, vamos a reescribir esto como una resta. ¿Sí? Entonces, como la primitiva de una resta es la resta de las primitivas, nos quedó la primitiva de esta primera expresión menos la primitiva de esta otra expresión. Fíjense que esto es igual a la función 1, la cual le podemos calcular fácilmente su primitiva, que ¿quién es? P. Y aquí nos quedó otra primitiva, que es 1 sobre 1 más P cuadrado, que es una primitiva inmediata, que ¿quién es? El arcotangente de P. ¿Sí? Entonces ya podemos calcular la última primitiva que nos faltaba. Entonces ahora voy a juntar todo lo que obtuvimos. Fíjense, nosotros partimos del arcotangente de la raíz de x. Vía una sustitución nos quedó esta expresión, el arcotangente de p multiplicado por 2p. Cuando a esta expresión le hicimos partes, nos quedó esta nueva expresión. Pero esta última primitiva la calculamos recién. Entonces fíjense que esta última primitiva es p menos arcotangente de p más constantes. Bueno, entonces aquí ya tengo resuelta la primitiva, porque ya no tengo ningún símbolo de primitivas en el medio, entonces lo único que tengo que hacer es volver para atrás. ¿Quién era p? Porque la función tiene que estar en la variable inicial. ¿Sí? Entonces donde aparece p, tengo que poner raíz de x o todos los cambios que correspondan. Entonces fíjense que haciendo la sustitución inicial, nos queda la función que estamos buscando en variable x. Luego les propongo para ustedes chequear que esta función al derivarla tiene como resultado el arcotangente de la raíz de x. Bueno, espero que le haya sido de utilidad y seguiremos haciendo ejemplos de los métodos de integración. Recordemos que vimos solamente dos, que son partes y sustitución. Existen más métodos, pero que en esta materia no la vamos a ver, pero casi siempre nos van a servir para buscar la primitiva particular y en consecuencia todas las primitivas de una función, la cual no sea inmediata. En general es para funciones que son producto o cociente de funciones.